Dios te bendiga. Mi nombre es Ángel Camacho, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Gracias por acompañarme y espero que usted esté bien, al igual que los suyos. En una ocasión, un estudiante me preguntó: profesor, ¿qué animal muere entre aplausos? Me dijo: el mosquito, profesor, el mosquito. Otro estudiante se levantó y, creyendo yo que quería ser igual de chistoso, me preguntó: profesor, ¿qué otro animal muere entre aplausos? Me dijo: la gente, profesor, la gente. ¿Sabe? Este segundo no es igual de chistoso, pero nos trae una gran verdad. En Marcos capítulo 11, Jesús está en un momento histórico donde está a entrar a una ciudad, a Jerusalén. La gente le está clamando, la gente está gritando Hosana. Han puesto sus mantos en la carretera, inclusive han puesto ramas para que Jesús camine sobre ellas. Esta no era la primera vez que Jesús entraba a Jerusalén. A la edad de 12 años Jesús allí ya enseñaba a los doctores de la ley y ellos se maravillaban. En cambio, nadie le aplaudió. Inclusive se llevó un regaño de sus padres por haberse perdido. También en el primer y segundo año del ministerio de Jesús, Jesús entró a Jerusalén, pero nadie le aplaudió. Posiblemente Jesús había entrado a esta ciudad más de estas 3 ocasiones. Todo porque tenía que adorar como todos los judíos en la Pascua. Pero en ningún momento la Biblia señala que se le aplaudió. Inclusive, Jesús había realizado milagros, prodigios y maravillas. Y la Biblia no señala o especifica de que la gente le aplaudía cada vez que Jesús realizaba un milagro. Al contrario, lo que revela es que la gente clamaba y adoraba simplemente para capturar la atención de Jesús. Por lo tanto, este pasaje pareciera levantarse a diferencia de los demás. Es aquí donde Jesús es alabado simplemente por entrar a una ciudad. Pero la triste realidad es que cuando miramos los libros históricos podemos ver que esto era una costumbre para aquel entonces. ¿Sabe? Jesús no fue el primero que se le había recibido de esa manera. Inclusive no fue el último. Cada vez que había personas que se proclamaban Mesías o que aún la gente veía que podían hacer milagros, le enviaban a que entrara a Jerusalén para que allí la gente le recibiera. Simplemente deseaban tener a un Mesías. Estaban entusiasmados por el hecho y la idea de creer que Daniel, las 70 semanas se podían cumplir en ese momento. ¿Sabe? Era una costumbre recibir a estas personas así. Así que lamentablemente lo que vemos en este capítulo no es una historia donde el ser humano desea adorar al Señor seriamente, sino es una costumbre de algunos recibir a otros como Mesías. En cambio, Jesús quería hacer la diferencia. Quería hacer la diferencia porque estos otros que habían entrado a esa ciudad habían salido también. En cambio, Jesús era el único que iba a entrar y nunca iba a salir. ¿Sabe? Jesús iba a morir allí, iba a resucitar allí, iba a hacer esta entrada, pero no se iba a escapar de la ciudad, iba a morir en ella. ¿Sabe? Y esa es la intención del Señor, entrar a tu corazón. No como otros entran, como entran y salen, entran nuevamente y salen, quizás en el nombre del amor, quizás en el nombre de la finanza y la administración, quizás en nombre de muchas otras cosas. Pero Jesús no desea entrar en el nombre de nada, ni de nadie, sino desea entrar por su propia autoridad. Desea entrar porque desea quedarse en tu corazón. ¿Sabe? La entrada triunfal se caracteriza
porque Jesús entró en un pollino. Y esto es característico de aquellos que conquistaban en aquellos entonces. ¿Sabes? Podías entrar en camello, en caballo o en pollino. Los que entraban en caballo eran porque eran conquistadores que habían decidido entrar, pero aún seguían en guerra. Los que entraban en camello era porque habían decidido de entrar a la ciudad y quedarse con aquello que es lo monetario de la ciudad. Y los que entraban en pollino, entraban no con intención de saquear la ciudad o quedarse con la milicia de ese lugar, sino en son de paz. Jesús entró a la ciudad en son de paz, como rey que conquista, pero en paz. Jesús quiere entrar a tu corazón, quedarse Él allí porque quiere traer paz a tu corazón. Por favor, entienda de que el deseo del Señor es conquistar tu ciudad y quedarse allí. Ahora bien, me llama la atención que dentro de la historia que ocurre en este domingo, la Biblia dice que Jesús va un momento al templo. Después de entrar a la ciudad, mira lo que está sucediendo en el templo. Luego sale a otra ciudad, se queda allí, pernocta, luego sale y cuando va de camino se encuentra una higuera. No tiene higos, así que la maldice. Sigue de camino al templo, purifica el templo, limpia aquello que él entendía que tenía que cambiar el templo. Y allí luego retorna. En el retorno encuentra que la higuera nuevamente allí está, pero en esta ocasión está muerta. Así que los discípulos comienzan a preguntar la razón del por qué esta higuera estaba así. ¿Sabe? Porque aparentemente, a pesar de que ellos habían visto milagros y prodigios, en esta ocasión vieron que Jesús maldijo esta higuera, pero quizás no creyeron de que la higuera se iba a secar. Así que cuando vieron que la higuera se secó, se maravillaron, se sorprendieron. Y es allí donde el Señor le trae dos principios. Y el primer principio es: pide, y lo que pida el Señor te lo dará, pero pide creyendo. Y este principio es un principio que debe de guiar tu vida. Debe de ser uno de los pináculos de tu mente, de tu corazón, de aquello que usted cree. Hay que pedir a aquel que le llamamos Padre, creyendo que así será. Ahora, el otro pináculo o enseñanza de este capítulo es el hecho de que Jesús demuestra de que hay que perdonar. ¿Sabía? ¿Cómo entonces que maldice a una higuera, pero también habla del perdón? Porque es importante, amado, que usted pueda hoy mirar que es necesario perdonar a aquellos que le ofenden. Porque es bien fácil pedirle a Dios que te ayude, que te bendiga. Pero el Señor ahora te pide a ti. ¿Y que te pide? Te pide que tus aplausos no sean de mentira. Que tu alabanza no sean alabanzas como le das a los demás, sino es una alabanza concreta y seria, donde te comprometes a perdonar a aquellos que te han herido, donde te comprometes a decir: perdón, perdona, aceptar ese perdón de los demás. ¿Sabe cuán importante es saber que usted y yo somos perdonados? Comencé diciendo de que el hombre es matado por aplausos. No deje que su orgullo mate su corazón. No deje que eso que usted escucha que le aplauden, eso que usted cree que usted es, su nombre, sus títulos,
lo llenen de orgullo, tanto así que se olvide que en este tiempo es tiempo de perdonar, es tiempo de ser perdonado. Dios quiere conquistar tu ciudad amurallada y quedarse allí. Y para eso debes de entender que todo lo que pidas en su nombre el Señor te lo dará, siempre y cuando hayas perdonado a aquellos a quienes te han ofendido. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante en el Señor y seamos ciudades conquistadas por el Rey de Gloria. Dios te bendiga.